Continuamos en Despierta RD, un espacio donde siempre tenemos muchas informaciones para ustedes y sobre todo invitados para dar a conocer diferentes temas. En el día de hoy pues vamos a hablar con Winston Marte del Partido de la Liberación Dominicana. Es el subsecretario de Asuntos Agropecuarios. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por invitarme a este distinguido programa. Un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Ayer en la semanal le preguntaban al presidente de la República, Luis Abinader, sobre qué tan funcional ha sido el programa Comer del Campo al Colmado. ¿Tienen ustedes algún levantamiento que puedan referirse a este tema? A propósito de que el mandatario señalaba que ha sido exitoso. Bueno, nosotros siempre evaluamos tomando en cuenta los datos. Los datos sobre los precios de los alimentos indican que los mismos no han bajado y que tampoco han contenido su nivel de aumento. Por ejemplo, si usted toma como referencia el índice de precio que calcula la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, publicado recientemente en esta semana, indica que los precios de los alimentos a nivel mundial han disminuido sus precios en 10.7%, es decir, en un año interanual. Cuando usted verifica la situación de la República Dominicana, según los datos del Banco Central, aquí, hasta agosto, que son los últimos datos que hay, de agosto del 2022 versus agosto del 2023, los precios de los alimentos se han incrementado en 7.90%. O sea, mientras en el mundo bajan, en la República Dominicana siguen subiendo. ¿Y qué es lo que eso explica? La ineficiencia, la ineficacia de las políticas que están implementando las autoridades del gobierno. Porque si fueran efectivas, entonces aumentara la oferta de producción nacional y entonces los precios pudieran impactarse de manera positiva, que en el peor de los casos se reduciría la velocidad de incremento de esto. De manera que ni ha funcionado el programa Siembra RD, que fue un fracaso dicho por su propio director, el señor Faña, y que lo tuvo que abandonar. Igualmente no ha funcionado el programa del campo al colmado porque los datos así lo confirman, los datos oficiales del gobierno, no datos inventados de nosotros. Primero los datos mundiales y luego los datos del propio Banco Central. ¿Y en qué usted cree que ha fallado entonces la política agropecuaria de este gobierno? Hay muchos elementos. Lo primero que ¿Qué le ha faltado? Lo primero que hizo este gobierno cuando inició su gestión fue que despidió de las instituciones del sector agropecuario más de 700 técnicos que tenían gran experiencia y que proveían asistencia técnica en el campo dominicano. Entonces eso permitió que entrara la peste porcina africana. Y ustedes saben la historia que ha ocurrido. O sea, la producción de cerdo en el país está en su peor momento de toda la historia, está colapsando, realmente colapsando. Entonces cancelaron los técnicos. Eso es muy importante porque los productores necesitan la orientación para saber qué pueden sembrar, cuándo lo pueden sembrar y sobre todo la motivación. Entonces, eso ha llevado una incertidumbre al campo. Y cuando hay incertidumbre, nadie, aunque tenga pocos recursos, quiere invertir porque sabe que va a tener problemas. Y lo otro es que este gobierno ha privilegiado las importaciones agropecuarias en perjuicio de los productores nacionales. Y eso se demuestra también con los datos. Por ejemplo, en el 2019, las importaciones de productos agropecuarios eran de 3.131 millones de dólares. El año pasado cerraron en 5.215 millones de dólares. Eso es un incremento de 66%. O sea que está claro que hay una predilección por ese tipo de políticas. Luego aprobaron la ley de arancel cero por 6 meses, ustedes lo recordarán, con el propósito, con el anuncio de tratar de bajar los precios de 67. Pero fue exitosa según el propio gobierno la implementación de esta normativa. Es simple, ningún alimento de importancia bajó su precio, ninguno. Y ustedes son testigos de ello, todos somos testigos porque vamos al supermercado en una u otra ocasión y entonces notamos que todos los precios han subido. Por ejemplo, la yuca ha duplicado su precio, la batata, que es un superalimento, también ha duplicado su precio, las yautías ni se hable, ni se mencionen. Los plátanos también están por las nubes. En los supermercados hoy día se sitúan en los 30 pesos, antes costaban 20 pesos. En los colmados cuestan
de 35 hasta 40 pesos. El azúcar, me imagino que todo es de amplio conocimiento, el incremento que ha sufrido. O sea, y así todo, la mayoría de los productos agropecuarios se ha mantenido. Winton, pero se nota una debilidad poco famélica la actuación de usted de la oposición con el tema de los precios. La gente se siente desamparada en los supermercados, en los colmados, en todos lados, porque es que la oposición está muy tranquila. A veces tú lo oyes que dicen algo de que los precios están altos, pero no enfrentan al gobierno con ese tema. Nosotros ¿Qué miedo usted tiene? No, nosotros no tenemos miedo. Nosotros lo hemos denunciado y seguimos denunciándolo, porque es una situación que afecta a la familia dominicana todos los días, al menos 2 o 3 veces al día. La inseguridad es un problema importante, pero si afortunadamente no te afecta o no afecta a un miembro de tu familia, bueno, tú dices, ha afectado a otras personas, pero el precio de los alimentos es un asunto que afecta a la familia todos los días. Los mismos datos de la FAO dicen que el nivel de su alimentación está creciendo en la República Dominicana, es decir, el nivel de hambre. Lo que le pregunto, Winton, es que usted tiene mucha teoría y que la gente le gusta ver que ustedes están protestando por ellos, la gente. Por eso es que votan por la oposición para sustituir los gobiernos. Pero si ustedes están con esta lentitud, Leonel por un lado frío, Abel por otro lado frío, Miguel Vargas por otro lado frío, y el gobierno macaneando a la población con esos precios altos, y no aparece la oposición para defenderlo. Yo no diría macaneando, yo diría mintiendo, porque mienten cada vez que te dicen que los programas han funcionado, que han sido exitosos. La realidad es la que usted describe, que la familia dominicana no encuentran qué hacer, no encuentran cómo extender el peso que tienen para poder comprar los alimentos básicos Pero que antes demandan. el PRM, cuando era oposición, que estaban Danilo, que ellos sentían que subían los precios, iban y le hacían un piquete, en los combustibles, por ejemplo, en industria y comercio, iban y le hacían un piquete. Yo no veo a estos PLDistas perfumados, que salieron del gobierno con muchos cuartos, no van a hacer piquete a ningún lado, que se lo lleve el diablo a la gente. Entonces, ahí es que yo veo que ustedes de la oposición son muy lentos, tan flojo con el tema de los precios principalmente. El presidente Abinader prometió que iba a reducir los precios de los alimentos en 30%. Sí, pero yo te estoy haciendo esa pregunta para que me conteste. Y realmente los precios en su periodo se han incrementado en 32%, según el Banco Central. Bueno, nosotros acompañamos a la sociedad dominicana. ¿En dónde? En sus luchas. Bueno, con ruedas de prensa que hemos hecho, con las intervenciones en los periódicos. Es que realmente ese no es nuestro estilo. El estilo del Partido de la Liberación. Ustedes no saben entonces hacer oposición al respecto del tema no es el estilo de de los ustedes. alimentos. Hacer oposición en el sentido de ir a hacer un piquete. Nosotros criticamos y hacemos propuestas para mejorar la situación de las familias dominicanas, porque lo que ellos hacían era politiquería. Están en el poder, de hecho, pero la sociedad ya los conoce y sabe que mienten. Le van a meter por ejemplo, 4 ahora más a ustedes. con la situación de Haití, donde el gobierno dijo que pues los precios iban a bajar de los huevos, de los pollos y demás, porque se iban esos productos a llegar a mercados aquí, dentro del país. ¿Qué opinan ustedes de la reacción que ha hecho el gobierno y del por qué no se ha sentido esa baja en los precios y sobre todo de las crisis que están teniendo ahora, según dicen ellos mismos los comerciantes? Es una medida errada, porque la frontera en términos comerciales nunca debió cerrarse. Es nuestro segundo socio comercial más importante. La República Dominicana exportó el año pasado 1.049 millones de dólares de manera formal. Y el Banco Central dice que hay un comercio entre los dos países de 430 millones de dólares más de manera informal, dentro de los cuales la República Dominicana exporta 330 millones más. Es decir, que estamos hablando de un comercio cercano a los 1.400 millones de dólares de parte de la República Dominicana que le envía. Cuando cierran la frontera en términos comerciales, los dominicanos no tienen dónde colocar sus productos. No hay posibilidad. Están quebrando cientos de pequeños productores de huevo, de plátano, de yuca, de ajíes, de tomates y de pollo. Pequeños productores de pollo que estaban en la frontera hoy no tienen dónde vender su producto y los comerciantes ni se diga. Entonces, es una medida errada que está afectando cada vez más la economía del país.
Y eso se va a reflejar en el Pero se desempeño suponía que económico. debía existir una sobreoferta en el mercado dominicano, a lo que se refiere mi compañera Paola, porque si esa mercancía se está quedando en nuestro territorio, ¿por qué no se le vende más barata al pueblo dominicano y así hay un balance? No, y hay ocasiones, perdón, en otros momentos, por ejemplo, en pandemia, que se buscaron otros sectores para poder vender esos productos. Sí, lo que pasa es que las empresas toman decisiones racionales. Entonces, si una cadena de supermercado tiene los huevos que necesita y no lo compra de hoy para mañana tampoco, entonces no va a adquirir producto en exceso de manera que le afecte el inventario que ya tiene. Eso lleva un proceso en el cual le permita a las empresas salir del inventario que tienen para entonces poderse transmitir esa reducción de precio debido a la sobreoferta de algunos productos. Entonces, escúchame, ¿hay posibilidad de que la República Dominicana pueda tener otros mercados que no sea Haití? Sí las hay, pero hay que prepararse para ello. Y eso no es tan simple como hacer un anuncio, como lo ha hecho el gobierno. Cuba quiere, Panamá quiere, Guyana quiere nuestros huevos. Es que hay toda una reglamentación sanitaria avalada por la Organización Mundial del Comercio, que no es de hoy para mañana que tú puedes exportar un producto. Entonces, sin embargo, ya con Haití se tienen relaciones comerciales muy estables. Y lo peor de todo esto, que no se ha mencionado, ¿ustedes saben qué es? Es que se corre el gran riesgo de que los dominicanos, productores agropecuarios dominicanos, comerciantes dominicanos, pierdan ese importante mercado, porque pueden venir otros países y establecer relaciones de negocio con Haití. Y los hay en la región de Latinoamérica mucho más competitivos que nosotros, que pueden llevar huevos, que pueden llevar pollo, que pueden llevar otros productos a menores ¿Qué hacer precios. en ese sentido? ¿Qué hacer? La frontera en términos comerciales tiene que abrirse. Tiene que abrirse ya, porque cada día que pasa, los productores pierden millones y millones de pesos. Eso es insostenible y el gobierno no tiene la capacidad, no en términos económicos, pudiera tenerla, pero en términos logísticos lo que ha demostrado es que no la tiene. No la tiene porque, tal como usted decía, los productos que deberían de estarse colocando en los barrios populares, como los huevos que dicen que están comprando a través del INESPRE, a través de otros productos, de otras instituciones, deberían estar llegando a la población, pero no ocurre así. Sigue usted pensando, hizo unas declaraciones hace poco sobre, usted la hizo sobre cuando el gobierno dijo que íbamos a empezar a comercializar con Guyana. ¿Sigue usted pensando que es una aventura hacer comercio con ellos? Realmente ir a sembrar maíz allá a Guyana es una aventura. Y recientemente también lo dijo el presidente para ir a sembrar maíz a Surinam. Son aventuras. Primero porque Guyana no tiene cultura, no tiene tradición de producir maíz. Guyana, yo lo he visitado, es un país vasto, enorme, tiene bastante agua, produce mucho arroz, produce coco principalmente. Y tiene un problema importante para la producción de maíz y de otros cultivos, y es que la mayoría de las tierras agrícolas cultivables están por debajo del nivel del mar. Y como tiene ríos, para que tengamos una idea, tiene un río que puede navegarse 6.000 kilómetros. O sea, es un río enorme, realmente. Entonces, como está por debajo del nivel del mar, si usted siembra un cultivo diferente al arroz, cuando usted lo irriga, que le entra el agua, entonces el agua tiene muchas dificultades para salir. Y solo el arroz puede manejarse en esas condiciones. Los cultivos, digamos, semiacuáticos como el arroz, pero si es maíz, se va a pudrir. Winston, con el tema del azúcar, ahora mismo hay un impasse porque el azúcar está un poco elevada de precio. El gobierno, sí, escasa. El gobierno ha solicitado o ha dado orden de que se importen 75.000 quintales de azúcar, pero en el mercado dominicano el azúcar está muy cara. Lo que ocurre es que a nivel internacional también está cara. El azúcar, según el Banco Mundial, una tonelada, un kilo de azúcar, para entenderlo más fácilmente, está vendiéndose en promedio, el precio mundial, hay más caros, en 0.58 o 58 centavos de dólar el kilogramo. Eso significa que una libra está costando cerca de 23 centavos de dólar. A nivel internacional, cuando usted le suma el costo de seguro, flete, una tonelada de azúcar viene costando cerca de los 700, 800 dólares. Entonces la solución no va a ser importar.
lo que corresponde siempre es monitorear los parámetros agroclimáticos y entonces darle los apoyos La necesarios producción a los local productores. no da para abastecer el mercado nuestro. Bueno, nosotros en el pasado reciente, solamente en el año 2014, que hubo una sequía importantísima, grande, se importó azúcar. Después el país y la historia de la República Dominicana es que nuestro país ha sido un gran exportador. Claro. ¿Es autosuficiente la República Claro que Dominicana en sí, materia de claro que azúcar? sí, claro que sí. Nosotros incluso exportamos cerca de 200.000 toneladas, un poco más, un poco menos, dependiendo del año, a la cuota que tenemos en el mercado preferencial de los Estados Unidos. Pero la solución en este caso no va a ser importar y tampoco quitándole los aranceles, como hay un proyecto de ley actualmente en el Congreso, va a tener un efecto en el corto plazo. Pero hay Con el veces que tema- uno... Con el tema del arroz, porque siempre aquí en la República Dominicana una situación saca de la palestra un tema y a propósito de que ya se aproxima el desmonte absoluto de los aranceles con el DR-CAFTA al arroz, el PLD se abanderó en su momento mucho por los productores locales porque entiende que podrían irse a la quiebra. El propio Correcto. candidato presidencial Abel Martínez se ha manifestado mucho al respecto. Pero ¿qué ha pasado que ustedes han dejado de lado ese tema? Nosotros, y digo nosotros, el propio Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD, hizo una propuesta para mejorar la productividad y competitividad del sector, donde hablaba de nivelar los terrenos para aprovechar mejor el agua y los nutrientes, y eso incrementa la productividad. Los estudios científicos indican que cuando usted tiene un terreno nivelado para la producción de arroz, puede aumentar la productividad en 1 tonelada por hectárea, y eso es importante. Igualmente planteó un programa de apoyo directo, entre otras opciones como es el mejoramiento permanente de la variedad de arroz, porque por ejemplo en el pasado, cuando nosotros estuvimos en el gobierno, el Ministerio de Agricultura contrató al doctor Federico Cuevas, que en paz descanse, uno de los mejores 5 fitomejoradores de arroz del mundo, y comenzó a trabajar con un equipo técnico y eso produjo 3 nuevas variedades de arroz. Y gracias a eso, hoy el rendimiento de arroz desde 2014 a 2021 se incrementó en 1 tonelada por hectárea. Y el costo de producción se ha podido mantener a pesar de los altos precios de los insumos, porque es una variedad que resiste el uso de herbicidas, o sea, de otros insumos, y entonces se pueden usar insumos más baratos. De manera que la apuesta es a la transformación tecnológica para que los productores puedan mejorar sus niveles de productividad y competitividad. Pero el sector está realmente abandonado. Esa es la realidad. No hay un subsector de la agropecuaria dominicana que pueda decir que está teniendo beneficio. Los ganaderos no pueden tener más quejas porque realmente cada día están vendiendo sus hatos, sus fincas y sus animales porque no soportan los costos de producción. La política agropecuaria ha fracasado en este gobierno. Bueno, pues nada, Gracias, Winston. muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este espacio. También gracias a todos ustedes por permanecer fielmente en la sintonía. Mañana les esperamos igual de 6 a 8 de la mañana, pero quédense con la programación de Telecentro, no le cambien.